Hola, Hola, muy buenas. hola, hola. David, un gusto conocerte. No hay ningún Gracias, problema. gracias. Nada, gracias por la invitación y por el interés y, en fin, a tu disposición durante, eso sí, durante un tiempo limitado. Creo que tenemos 40 minutos, ¿no? Que se presente hacia nuestra comunidad la Orden Jedi. Vale, muy bien. Bueno, nada, yo soy Raúl Durán, soy una persona encarnada, soy un alma encarnada en este cuerpo y en este personaje, en este espacio y tiempo. Y, y me ha tocado por elección difundir una sabiduría que es muy importante para el despertar de la humanidad, para todo aquel que quiera oír, obviamente. Y esa sabiduría es la sabiduría de la Cábala. Te podría contar o podría contar muchas cosas de mi pasado, pero yo creo que lo importante ahora que ya casi recién voy a cumplir 50 años, dentro de muy poquito, pues imagínate si tú tuviera que resumir 50 años de esta vida, pues estaríamos aquí hasta pasado mañana. Pero bueno, Exactamente. lo más importante es el momento presente y en ese momento presente, en el que estamos, yo creo que es un momento fundamental y es donde está mi compromiso absoluto, total, donde doy todo lo mejor de mí y me esfuerzo cada día, pues por difundir y sobre todo por hacer una difusión que sea comprensible, con un lenguaje que todo el mundo pueda entender, o al menos la mayor parte de personas pueda entender, acerca de lo que yo llamo la tecnología de la realidad, que es lo que nos permite conocer un poco más acerca de nuestra propia naturaleza, a tomar decisiones más sabias y por lo tanto adquirir más sabiduría también y que esas decisiones nos vayan liberando poco a poco cada vez más de estas clipot, como en la cábala decimos, de estas cáscaras, de estos caparazones que nos impiden tener una percepción de la realidad más auténtica, ¿no? Así que bueno, ese soy yo. Tengo una escuela de Kabbalah, tengo una escuela de desarrollo personal, de transformación personal, que bueno, es la escuela Raúl Durán, arquetiporaulduran.com. Bueno, y ahí pues aporto mucho material. Tú me conoces probablemente, David, por los vídeos de YouTube y las redes sociales, Instagram, donde también comparto muchísimo material gratuito. Y me gusta streamear, me gusta estar en contacto con el público. Ahí tengo mi lado más juvenil, ¿no? Más de streamer. Pero luego, por otro lado, soy una persona muy concienzuda en el estudio, muy organizada, muy sistemática también. Tengo un bagaje académico que también me ha formado en una forma de investigación pues, muy cientifista, en el sentido de seguir una metodología de trabajo de investigación. Y es en la escuela donde desarrollo y donde expongo de una forma muy organizada y muy, yo creo que muy fácil también de entender, pues todo el conocimiento que he ido acumulando, que no es solo para mí, porque si no, no tendría sentido, de manera que lo comparto. Y en la escuela lo comparto pues de dos formas. La mayoría de información y de cursos en la escuela son gratuitos y luego hay algunos cursos para quien quiera un mayor compromiso y pueda, pues que son de pago. Entonces ahí está todo lo que ofrezco, más todo lo que ofrezco en redes sociales. No soy una persona religiosa, para nada, sino que soy una persona que sigue el manual de instrucciones de la tecnología de la realidad, que resulta ser la Torá y la Kabbalah, pero que no es nada de religión. Yo creo que el tiempo de religiones ya no es tiempo de religiones, es tiempo de que la religión sea la religión del espíritu, la religión de uno mismo, de su contacto con la chispa divina que uno lleva dentro. A través de distintas formas, si quieres, pero en el fondo es No eso. sé si usted ha visto algunas películas de Star Wars. Las películas de Star Wars, pues no las he seguido mucho, no han sido nunca mucho de mi interés, la verdad, pero estoy seguro que contienen un primado negativo bárbaro y seguro que tienen mucho conocimiento cabalístico, pero no las he seguido. El tema que usted quería traer hoy en la Cábala era la interpretación de sueños. Uno de los personajes de la saga tiene esta habilidad a través de los sueños. No lo conocía. Cuando quiere definir lo que es la fuerza es lo que le da el poder a los Jedi. Para usted, Dios, o cómo es Dios. Bueno, aquí tenemos un problema. Es un problema del lenguaje. En el estudio de la Cábala, uno de los primeros problemas que se abordan es la limitación del lenguaje, porque el lenguaje que utilizamos para expresarnos, para comunicarnos, es un lenguaje que está restringido a nuestro espacio y tiempo. De manera que muy difícilmente, por no decir imposible, puede hacer referencia y mucho menos describir dimensiones que son superiores. Eso es un problema ya por definición, ¿eh?
Es un problema también que desarrollan los físicos cuánticos. David Wallace, por ejemplo, al que yo seguí mucho en mi trabajo académico, que es un físico, un filósofo especializado en mecánica cuántica, ya hablaba de este problema en relación a la mecánica cuántica. Él decía, bueno, es que no hay un lenguaje ahora mismo para definir y para referirse concretamente, más allá del lenguaje matemático, y que ya casi se está quedando obsoleto, pues para referirse a esos otros estados de la existencia que desde la mecánica cuántica son los estados alternativos, y desde la cábala pues son los mundos superiores. Pero en realidad estamos hablando de lo mismo. En realidad estamos hablando de una sola existencia que tiene distintas manifestaciones que van simultáneamente con distintas medidas de espacio-tiempo, y ya ha llegado un punto sin ningún espacio y ningún tiempo, en el origen de todo, que sería el Or Ein Sof, que se dice en la cábala, o la fuerza, como se dice en la película de Star Wars, pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la esencia, ¿no? Del espíritu. Entonces, bueno, a partir de ahí es que nosotros podemos hacer referencia al origen de todo, a la esencia, pero con una dificultad, que es la dificultad del lenguaje. La suerte que tuvieron o la suerte que tenemos nosotros de haber recogido los conocimientos cabalísticos es que, primero, tenemos el idioma hebreo, que no es una lengua normal, sino que es, como yo ya he definido en alguna ocasión, el idioma de computación cuántico de la realidad. Por tanto, si nosotros vemos el idioma hebreo como un idioma de computación cuántica de la realidad, nos vamos a dar cuenta de todas las variabilidades que tiene el idioma hebreo para acoplarse perfectamente a los principios de la mecánica cuántica y a la multidimensionalidad. O sea, el idioma hebreo es un idioma capaz de describir y definir distintas dimensiones, mucho más allá que ningún otro idioma. ¿Por qué? Porque es la lengua madre. Es la lengua con la que la inteligencia creadora, esto que muchas personas llaman Dios, y por eso, y ahí voy a la respuesta de la pregunta que me haces, es el lenguaje hebreo el que utiliza, concretamente las 22 letras hebreas, que no son letras tal cual, sino que en realidad son la representación en este mundo físico de inteligencias, de partes de la realidad que generan nuestra realidad, y que son inteligencias que obedecen directamente a la esencia divina única, a la unidad. En la cábala le decimos Ejad, la unidad. Y por eso está escrito que en el final de los tiempos el nombre de Dios será uno. Ejad, dice. Será uno quiere decir será único. Quiere decir que todos seremos uno, una sola conciencia. A eso se está refiriendo cuando habla el profeta Jeremías en el versículo 14:9. Bueno, sin embargo, desde el punto de vista de la cábala, podemos referirnos a que lo que se dice en el lenguaje común Dios, en realidad, según yo he entendido, y esto es una interpretación mía personal, Dios viene del lenguaje castellano, por similitud a 10, del castellano antiguo, y del portugués también, y del catalán, y de las lenguas vernáculas de la península ibérica, porque hace referencia a 10. Entonces tienes 10, de 10 viene días, de días viene Dios, y son las mismas consonantes, con distintas vocales, ¿no? En hebreo son muy importantes las consonantes y se puede escribir sin vocales. Entonces, en el lenguaje hebreo serían exactamente las mismas letras. Y está haciendo referencia al número 10. Y 10, fíjate que en catalán la palabra 10 y Dios es la misma palabra. En catalán no existe una distinción para decir Dios y para decir 10. En lengua catalana se dice Déu. Déu. O sea que hay una reminiscencia de esta sabiduría ancestral que permaneció en el lenguaje de la península ibérica y que permaneció en la región de Cataluña. 10, Déu. Pues ¿qué es Dios? Dios es 10. Te lo está diciendo la lengua catalana. ¿Y qué es 10? Pues son las 10 sefirot del árbol de la vida, es decir, las 10 dimensiones que tiene toda alma. Y toda alma individual, expresada de manera individual, o el alma del alma, expresada de una sola forma única. Entonces, eso sería Dios, dicho de una forma breve. La esencia de todo lo que es el espíritu. Como algo que no es una persona física, y todavía hay religiones que creen que es un Dios con barba. Exactamente, eso ha generado muchísima polémica, muchísimas malas interpretaciones, porque no se está yendo más allá, no se está yendo a una interpretación más profunda, que solamente es posible teniendo en cuenta que el ser humano es un ser multidimensional, es una inteligencia multidimensional. Entonces, claro, obviamente solo desde ese punto de vista es que nosotros podemos hacer referencia, siquiera apuntar hacia la esencia, hacia la unidad, ¿no?
Acá no sé si usted puede ver una impresora 3D, pero usted tiene una filosofía de la impresora 5D. Fíjate, esa idea me surgió por el avance de la tecnología, fue durante mi etapa de investigador en la universidad, haciendo un máster de lógica y filosofía de la ciencia. Y entonces tenía que investigar mucho acerca de cuál era el estado de la tecnología actual, ¿no? Te estoy hablando hace ya algunos años, pero había ya unos avances tecnológicos muy potentes. Entre ellos, por ejemplo, la impresora 3D, aunque ya llevaba bastantes años. Pero bueno, me sorprendió muchísimo que había innovaciones tecnológicas que se basaban en el concepto de 5 dimensiones. Por ejemplo, nosotros sabemos que las 3 dimensiones son el espacio, luego está la cuarta dimensión que es el tiempo y luego una quinta dimensión que es la conciencia. Entonces, yo analicé innovaciones tecnológicas que se activaban no solamente en determinado tiempo, 3 dimensiones, y en determinado espacio, 3 dimensiones, y en determinado tiempo, 4 dimensiones, sino que se activaban de una manera inteligente cuando ocurría algo a lo que reaccionaban, quinta dimensión, conciencia. Por ejemplo, un chubasquero. Alguien inventó un chubasquero, una prenda que se pone uno para protegerse de la lluvia, que solo actuaba como repelente de agua cuando notaba que la lluvia caía. Es decir, había una conciencia que activaba la tecnología para que la tecnología reaccionara de determinada forma. Con la impresora 5D yo he logrado tener un símil que me parece se aproxima mucho a la naturaleza de la realidad y que tiene desde luego una aproximación cierta, en mi opinión, a mi juicio, con el árbol de la vida y cómo se forman los eventos en este mundo. Los eventos en este mundo se forman en un origen primero, que es el origen, el Or Ein Sof, que es de donde procede toda la energía, que en realidad, más allá de ser energía, es información. Ya tenemos que empezar a ver que vivimos dentro de un videojuego, de un entorno informático, si quieres dentro de una simulación virtual, llámalo como quieras, dentro de un sueño también, ahora hablaremos de esto, ¿no? Porque va entroncado con la naturaleza de los sueños. Vivimos dentro de un sueño, ¿eh? Pero ese sueño es un videojuego, es una aventura, es un quest, es una búsqueda que nos lleva a buscar en realidad lo que está más dentro de todos nosotros, que es nuestra esencia auténtica, nuestra naturaleza real, la verdad, pero verdad con mayúscula. Entonces, yo tengo un vídeo por ahí grabado que se llama acerca del árbol de la vida, no recuerdo el título exacto, pero lo pueden consultar en mi vídeo de YouTube, donde explico con mucha precisión y con mucha profusión este concepto de la impresora 5 dimensiones. La impresora 5 dimensiones es el árbol de la vida, dicho de otra manera, el tetragrama, al que muchos se refieren como Dios, pero en realidad el tetragrama, los cabalistas saben, que representa el árbol de la vida. En el tetragrama tenemos el Yud, He, Vav, He. La Yud representa Keter, Jochma, la He representa Binah, la Vav representa Zeirampin, que es todo el mundo astral, y la He final representa Malhut, el mundo físico. Y ahí tenemos ya planteado una impresora de 5 dimensiones, en la propia esencia del alma. Y esa propia esencia del alma es además el mismo esquema, el mismo patrón, pero en distinta escala, de aquello que se llama la inteligencia creadora, o en hebreo Akadosh Baruj Hu, el santo bendito, como lo nombran en el Zohar, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de la misma inteligencia. Entonces, cuando se refieren a Akadosh Baruj Hu, traducido como el santo bendito, se está refiriendo a todo el mecanismo de generación inteligente de eventos, a la conciencia de generación de eventos de manera inteligente, y que se produce en 5 dimensiones. ¿Por qué? Pues porque estamos plantados dentro de un entorno que nos parece a todas luces material, donde hay una corrida de tiempo continua, de tiempo dentro de un espacio, ya tenemos las 3 dimensiones más el tiempo, cuarta dimensión, pero donde en esta época particular en la que estamos y que nos aproximamos ya al final del juego, nos damos cuenta, muchos de nosotros nos damos cuenta, y cada vez más personas, de que el juego llega a su fin y que por tanto hay una espiral logarítmica exponencial hacia arriba del nivel de conciencia, donde las personas se dan cuenta de que muchas veces piensas algo e inmediatamente sucede y no saben por qué. Y es porque sus almas ya se están conectando, reconectando, mejor dicho, directamente con sus niveles más altos de su propio árbol de la vida. Y esto pues les lleva a, mediante su toma de conciencia, generar los eventos.
Y es de esa manera que se generan los eventos. Ayudados, por supuesto, dentro de la tradición cabalística, pues con las meditaciones sobre letras hebreas y sus combinaciones particulares, no cualquier combinación, sino las que ya están dadas por los sabios, que se llaman los nombres de Dios. Entonces son combinaciones de generación de eventos que siempre se refieren a eventos de bondad, a eventos de amistad, de salud, a eventos, en definitiva, beneficiosos, de bonanza para el ser humano. Al contrario. O sea, si seguimos el esquema cabalístico, el árbol de la vida es el patrón. Lo único que varía es la escala. La escala es la que se expresa el patrón. El patrón es el mismo, llamado árbol de la vida. 10 dimensiones, 10 sefirot. Pero la escala en la que se expresa puede ser la escala dentro de un ser humano individual o dentro de una inteligencia creadora unitaria. De hecho, el patrón, que es holográfico, los cabalistas enseñan que dentro de cada sefirá hay a su vez un árbol de la vida pequeño. Y dentro de cada sefirá de ese árbol de la vida pequeño, a su vez hay otra sefirá. ¿Comprendes? Es un patrón recursivo, es recurrente. Nos parece infinito, pero en realidad es una ilusión de lo infinito, porque si no, no podría ser computable. Es decir, si fuera infinito no podría computarse, pero se computa. Entonces no es infinito, es una ilusión de infinito. Lo que ocurre es que a nuestra capacidad de computación le parece tan enorme que no somos capaces de ver dónde está el final y por lo tanto le llamamos infinito. Pero desde un punto de vista superior nos daríamos cuenta de que en realidad son algoritmos recurrentes y de hecho tiene sentido que dentro del videojuego sean así porque responde a un principio de economía de escala. Es decir, hay un principio de economía de escala que es que utilizando los menores elementos posibles yo puedo generar el mayor número de eventos posibles. Y así es como lo hacen, y de hecho así es como los dominan las fuerzas del mal. Y así es como se hace. Es decir, tenemos 4, 5, 6 elementos, 5, 6 historias, no más, llamados mitos, llamados arquetipos. En realidad son 22 los posibles arquetipos, que son los senderos del árbol de la vida. Pero también podríamos decir que son 4 fundamentales por las 4 letras del tetragramatón. Y esas tienen muy distintas variaciones aquí y allá a lo largo del tiempo. El propio algoritmo es un algoritmo que es inteligente en 5D, ¿ves tú? Para buscar sus propias variaciones en función de los estímulos que va recibiendo del propio juego, ¿no? Realmente es una tecnología muy avanzada. Yo, el día que me despierte de aquí y vaya allí donde está funcionando la CPU y la computadora principal, pues la verdad que tengo muchas ganas de ver cómo es la tecnología aquella. Dentro de la Orden Jedi, los Jedi podían hacer habilidades dentro de la fuerza, ¿no? Una de las tantas era la clarividencia, la telequinesis, la interpretación de sueños, entre otros. Cosa que muchas personas lo pueden hacer. Y incluso usted tiene técnica para revelar lo que es el sueño. Sí, mira, vamos, no soy yo el que tiene las técnicas para revelar los sueños. Yo simplemente, dentro de mi escuela, y ahora recién voy a iniciar por primera vez un curso de interpretación de sueños que me tomó 9 años de investigación hasta estar preparado para poder compartir lo que tengo que compartir con mis alumnos. No es que yo tenga una técnica, ciertamente yo he hecho mis aportaciones por propia experiencia, pues porque yo también tengo una mentalidad muy científica, es decir, de ir prueba, error, ¿no? Y comprobando todo, y además con una metodología muy detallista y yendo mucho a cada especificidad de todo lo que hay, ¿no? Pero efectivamente ya nos encontramos dentro de los escritos antiguos, vamos, lo que para mí es el manual de instrucciones de la realidad, que es la Torá. En la propia Torá ya tenemos diversos episodios a nivel literal, de personajes bíblicos que interpretan sueños. Bueno, el más conocido es Yosef, el hijo de Jacob, el favorito de Jacob, donde cuenta que era interpretador de sueños y que, fíjate lo importante que es la interpretación de sueños, que a Yosef le vale ser vicefaraón de Egipto, es decir, pasa de ser esclavo, pasa de haber sido vendido por sus hermanos, de estar en la oscuridad más absoluta, gracias a su habilidad interpretativa de los sueños, primero a sus compañeros de prisión y luego después al maestro de coperos y a otros altos cargos de Faraón y finalmente a Faraón, es lo que le lleva a convertirse en vicefaraón de Egipto, o sea, el hombre más poderoso de Egipto, el más rico, el de más éxito. Esto es una lección cabalística, esto no hay que mirarlo desde el punto de vista literal. La cábala nunca hay que interpretarla, la Torá, en este caso no hay que interpretarla de manera literal. Yosef representa un nivel de nuestra alma, un nivel de conciencia. Todos los patriarcas bíblicos en realidad
están hablando de un nivel de conciencia. Cuando hablamos de Moshe, de Abraham, de Isaac, de Jacob, o cuando hablamos de Yosef, que no era un patriarca, pero bueno, era un personaje muy importante, era hijo de un patriarca, nosotros nos estamos refiriendo a niveles de conciencia. A mí me gusta decir nivel de conciencia Yosef, nivel de conciencia Moshe, nivel de conciencia Abraham, etcétera. Porque cada uno, estudiando las personalidades de los patriarcas, sus acciones, lo que hicieron, nos va a dar una idea de en qué sefirá nos estamos situando, en qué dimensión del árbol de la vida. Y de hecho, cada sefirá está asociada con un patriarca. Y en este caso, la sefirá de la interpretación de sueños, el mundo de la interpretación de los sueños, está asociada con la sefirá Yesod, que está asociada con el personaje Yosef, precisamente. Entonces, la interpretación de sueños no solamente es que está en la Torá de manera literal, también está de manera secreta, y encontramos muchísima información dentro del Talmud, especialmente en el Tratado de Berajot, concretamente en su capítulo 9, es todo dedicado a la interpretación de sueños, pero ni siquiera en el Talmud está dado de una manera revelada. Es decir, yo lo que voy a aportar en mi programa de interpretación de sueños es la descodificación que yo inclusive hice del Talmud. Porque hay que irse a los textos originales, hay que irse al idioma hebreo, al arameo, conocer los idiomas y darle una interpretación adecuada según la naturaleza cuántica que tiene el idioma hebreo. No sé si me sigues. No según la naturaleza lingüística que se le atribuye al idioma hebreo. Eso es quedarse en la superficie. No llegamos a nada. Entonces, mediante procedimientos de trabajo cabalísticos como la gematría, o el equivalente de valor numérico de las letras hebreas, o la temurá, permutación de letras dentro de la propia palabra, que nos dan nuevos significados, pues ahí es donde yo he ido revelando muchos secretos que tienen que ver con la interpretación de sueños. Y ahí está todo, en el Talmud, en el Zohar, en el Pitrón Jalomot también, una obra muy potente de un cabalista también del medievo, pero que en realidad es una recopilación de todos estos textos. Y bueno, por no hablar de todo lo que nos enseñan otras tradiciones, a las que también tengo en cuenta, como la tradición tibetana, o como la tradición islámica, o como la tradición de tiempos pasados, como del Neolítico, inclusive la tradición celta. Es decir, el mundo de los sueños es un mundo que ha fascinado siempre al ser humano. Es fascinante, porque uno tiene sueños, no entiende muy bien los personajes que aparecen, porque a veces se filtran aspectos de nuestra realidad, a veces no, a veces parecen sueños muy reales, otras nos parecen que son sueños premonitorios. Hay gente que tiene sueños premonitorios que se cumplen, etcétera. Y en realidad, lo que tenemos que entender es que cuando subimos de nivel, es decir, cuando dormimos, subimos de nivel. Cuando el alma deja el cuerpo, abandona la prisión, aunque sea temporalmente. Fíjate que el Talmud dice que el sueño es una 60ª parte de la muerte. Y quiere decir que cuando dormimos estamos experimentando pues como una porción de la muerte, de cómo sería la muerte, ¿no? Pero la muerte en realidad es la salida del vivo. Estaba diciendo que hay muchas tradiciones en las que yo he tenido en cuenta, obviamente, todos los conocimientos, ¿no?, en cuanto a la interpretación de sueños. Pero en realidad obedece al hecho de que cuando salimos del cuerpo, nuestra alma queda liberada y por lo tanto tiene acceso a dimensiones superiores. Y esas dimensiones superiores, en concreto la dimensión de Yesod, en términos cabalísticos, pues le da una liberación al alma donde es capaz de experimentar muchas otras cosas. Y dentro del y el sueño tiene muchas utilidades, ¿no? Que no solamente es simplemente tengo imágenes y me pueden traer mensajes. La mayoría de las veces tienen que ver con acontecimientos contemporáneos, por eso es que no se puede interpretar de una manera generalista un sueño, sino que tiene que interpretarse en el contexto de la persona. Es decir, a pesar de que hay por ahí libros de manuales de interpretación de sueños, ya adelanto aquí que esos manuales no sirven absolutamente de nada. O sea, ya lo digo con total rotundidad. ¿Por qué? Pues porque la interpretación depende del contexto siempre. Entonces, por lo tanto, si sueñas con una vaca, por poner un ejemplo, pues va a depender, porque si sueñas con una vaca y eres, yo qué sé, y eres español y te gusta mucho la ternera y la vaca te la puedes comer, pues no va a suponer un conflicto. Pero si tú eres hindú y la vaca es un animal sagrado, en tu inconsciente colectivo de nación hay otro significado completamente distinto. Entonces, no existe esto de la interpretación generalista. Sí que existen unos arquetipos inconscientes del inconsciente colectivo, de los cuales habló Jung, y más allá de eso, incluso más profundo, existe lo que se llama el inconsciente de Adam, llaman los cabalistas, a el inconsciente que está grabado en la misma esencia del ser humano y que ahí sí tenemos arquetipos comunes. Pero más allá de ello, el resto es todo contextual. Así que esa es una de las grandes claves. Y otra de las grandes claves para interpretar los sueños sería que, como decía el Talmud, un sueño no interpretado es como una carta sin abrir.
Pero también dice el Talmud que el sueño va detrás de la palabra, es decir, que según como se interprete, así el sueño se cumple de una manera que se interprete o no, o de otra. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre, siempre, siempre interpretar los sueños de manera positiva. Nunca interpretarlos de manera negativa, puesto que nosotros colapsamos la realidad. Entonces, si lo interpretamos de manera negativa, ya se va a cumplir, o hay muchas posibilidades de que se cumpla, depende de la fuerza que la persona le haya dado, obviamente. Si la persona no le da fuerza ninguna, ni importancia ninguna, no pasa nada. Pero si la persona siente que ese sueño tuvo mucha profundidad en él o ella, pues entonces tiene que tener mucho cuidado de que se lo interprete una persona que sea bondadosa, dice el Talmud, y estoy de acuerdo, y que siempre busque una interpretación benévola, favorable. O sea que bueno, hay muchas reglas que sí que realmente nos dieron los sabios, pero que más allá de la literalidad, yo he ido descodificando, ya te digo, a lo largo de muchos años, muchas de ellas, y sobre todo en el trabajo personal mío con los sueños. O sea, creo que lo más importante, lo que más valor tiene aquí, al fin y al cabo, para las personas que se vayan a anotar al curso, es que está mi experiencia personal detrás. Sí, yo he trabajado durante 9 años muy a fondo, llevando un registro rigurosísimo de todos mis sueños y identificando arquetipos, yendo al detalle. Imagínate, yo he podido relacionar sueños de hace 6 años con sueños que tuve ayer. Quiere decir que ahí el espacio y tiempo no funciona de la misma manera, ¿ves tú? Pero me está dando una información valiosa. Entonces todo eso son solo ejemplos, ¿no? Pero todo eso es lo que pretendo compartir y por supuesto que sigo estudiando y sigo investigando. Esto no se acaba aquí. Yo lo que le quería preguntar es con respecto a Dios en el tema de los sueños. ¿Quién es Dios y quién te habla en los sueños? ¿O quién es? Es una pregunta muy buena, David. Mira, no solamente ocurre en sueños, ocurre en visiones y ocurre en lo que se llaman apariciones, ¿no? Dentro de la vida de una persona, es decir, se da en distintas circunstancias. Hay que tener una diferenciación, porque si Dios quiere hablarte, no te va a hablar a través de nadie, ni de una voz, es una voz interior, porque Dios está en ti. Entonces, todo lo que se presente delante de ti, que te diga que es Dios, no es Dios. Se hace pasar por Dios. Se hace pasar por Dios, pues no sabes quién es. Y si desde luego, si te está diciendo que mates o que sacrifiques con sangre o que asesines y tal, sin ninguna duda no es Dios. No es el creador. Estoy utilizando la palabra Dios siguiendo un poco con la definición o con la referencia que tú haces. Yo no soy muy partidario de la palabra Dios, te tengo que decir, por lo que te expliqué antes, porque constriñe mucho a través del lenguaje lo que es la esencia. No hace justicia para nada decir Dios a lo que se refiere Dios. Para nada hace justicia la palabra, ¿no? Pero claro, personajes históricos se han dejado llevar y manipular pues, por otras entidades que también están en el videojuego, solo que en distintas dimensiones. Y que también tienen su propia agenda y su propio juego. Sigue siendo dentro del videojuego, ¿eh? Sigue siendo una creación del propio creador. Pero bueno, al final esa sería la explicación. No hay que fiarse de todo lo que veamos y siempre hay que someterlo al donoso escrutinio de nuestro corazón. Yo siempre lo digo, si tu corazón te dice que es verdad, es verdad. Si tu corazón te dice que no, es que no. Y lo que pasa que imagino que en épocas antiguas o incluso en modernas también, si la persona es muy impresionable y no tiene la suficiente sabiduría, se va a dejar impresionar y se va a creer que de verdad le está hablando Dios. Pero bueno, eso son impersonaciones, suplantaciones de personalidad que bueno, a lo largo de la historia hay miles. En la Biblia, por ejemplo, en la Torá, habla que Dios le habla a través de los sueños. Sí, en la Torá es todo, en la Torá, por ejemplo, no hay ahí no hay fallo, ahí no hay error. Por ejemplo, el sueño de la escalera, ¿no? Del patriarca Jacob, ¿no? Resalta que una escalera estaba parada en la tierra y su cabeza llegaba al cielo y los ángeles subían y bajaban por ella, ¿no? Todo el sueño de Jacob. Ahí sí, ahí realmente Jacob, además Dios le dice, ¿no? Dios, otra vez estoy utilizando la palabra Dios, ¿no? Pero que a todo el mundo entienda, dice la tierra sobre la que yaces te la entregaré a ti y a tu descendencia. Y dice, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas y te haré retornar a esa tierra y no te dejaré hasta haber, como dice, cumplido todo lo que te he prometido. Y Jacob despertó de su sueño. Pero bueno, aquí esto tenemos que verlo también en términos simbólicos, es decir, en términos cabalísticos. Aquí lo que está hablando, primero que Jacob es un nivel de conciencia. Jacob significa un nivel de creación muy potente, muy alto.
representa la Sefirat Tiferet, el patriarca Jacob, representa el tetragrama, es decir, representa un nivel de conciencia cuyo siguiente salto se llama Israel. No olvidemos que al patriarca Jacob Dios le cambia el nombre y le llama Israel cuando puede vencer al ángel, es decir, al sistema astral. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un nivel de conciencia muy alto que ya es el trampolín para ir al siguiente, que sería el nivel Israel, ¿no? Cuando eres capaz de dominar los eventos, ¿no? Cuando el propio Dios interior le está diciendo yo estoy contigo, es la realidad. Todos tenemos nuestro Dios interior. Y cuando está diciendo que yo te entregaré a ti y a tu descendencia la tierra, pues no se está refiriendo a una tierra física, se está refiriendo a una tierra interior, a una tierra de conciencia. Se está refiriendo a una práctica de comunicación que se llama la meditación cabalística. Esa es la tierra prometida. No tenemos que buscar la tierra prometida en un pedazo de tierra físico, nunca jamás. La Torá nunca jamás habla literalmente, no tenemos que entenderla literalmente, porque si no, no vamos a entender nada. Vamos a entender unas historias que son de terror, otras que Dios manda asesinar, otras que no sé qué, y no va de eso la película. Tenemos que empezar a aprender a mirar más allá, así como aprendemos a mirar más allá. Por ejemplo, mi amigo Enrique en su canal va más allá, descodificando todo el primado negativo. Pues aquí también los cabalistas, el trabajo de los cabalistas ha sido de descodificación pura a lo largo de toda la historia. Entonces, todo lo que se habla en la Torá de los sueños es completamente kasher, absolutamente, eso sí, palabra de Dios, y ahí no hay ninguna duda, ahí no hay ningún fallo. Lo tenemos en la Biblia Reina Valera, que dice yo soy el que soy, sino que estaba mal traducido. Sí, te refieres al nombre que Dios, el Creador, le da a Moisés cuando está delante de la zarza ardiente y le dice Ejie Asher Ejie. Y entonces Ejie Asher Ejie lo han traducido al castellano pues como yo soy el que soy, pero es una mala traducción. Ahí vamos con el problema de las traducciones, ¿no? Porque Ejie es una palabra que está en futuro, es un verbo en futuro, no es un verbo en presente en hebreo. Ejie significa seré, yo seré. Asher, ¿qué? El qué. Y Asher, otra vez, Asher Ejie, el que seré, yo seré el que seré. Pero si tu Dios es interior, ese nombre, fíjate qué interesante esto, porque el nombre Ejie está asociado con la sefirá más alta, el nivel de conciencia más alto del árbol de la vida, llamado Keter. Y Keter, que es un nivel en el que desde esta posición en la que estamos ni siquiera podemos referirnos a él, ni podemos imaginarnos en qué consiste esa dimensión. Sin embargo, en el libro del Éxodo, en el versículo 3.14, atención a esto, 3.14, fíjate el nivel de codificación. Para quien no sepa lo que es 3.14, se trata del número pi, el número matemático pi, la razón pi, que es la razón fundamental de una circunferencia. Ejie, Asher, Ejie, si te das cuenta, las tres palabras es una expresión circular. Ejie, Asher, Ejie, empieza como acaba. O sea que, pero está en futuro, es decir, que ni bien empezó ni bien acabó. Ni empezó ni acabó. Yo seré el que seré, yo seré lo que seré. ¿Qué quiere decir? Que yo seré a cada instante lo que yo quiera ser. Que mi potencial de ser es lo que yo quiera ser en cada momento y volveré a ser lo que quiera ser cuando quiera ser lo que quiera ser. Pero eso es gracias a que tomo conciencia de esa esencia que está dentro de mí, que es la que me permite pensar y percibir la realidad de esta manera. Entonces, las personas que aún mismo están limitados en una forma de ser o en una forma de vivir que los mantiene dentro de una rueda de ratón, bueno, pues están todavía dentro de los términos del videojuego, diríamos que son NPCs, NPC, Non-Player Characters, es decir, personajes de relleno un poco que aún no tomaron conciencia. Pero todos los NPCs, todos los NPCs tienen la habilidad, porque tienen la chispa divina de evolucionar. Entonces, por eso es que yo hago también, yo y tú también, y Enrique y Silvia y muchos de nuestros queridos amigos, una labor de divulgación con el objeto de que despertemos todos, en fin, el máximo número de jugadores posibles, ¿no? Para que por fin esa conciencia única pues sea tangible y tome el control de este mundo.